¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Comenzamos la última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia, este programa que implementó el gobierno federal para contrarrestar los efectos de la pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 en México. Por supuesto, estamos aquí como todos los días en TV UNAM para atender sus dudas, pero también para darles información que nos permita actuar responsablemente sobre lo que sucederá con esta emergencia, con esta crisis de salud y sus efectos en distintos ámbitos. Por ejemplo, siempre de la voz de especialistas universitarios que nos ayudan a entender y a darnos información para que podamos actuar de manera responsable. Apenas el viernes pasado platicábamos de la existencia y de las características de estos laboratorios de bioseguridad, espacios únicos en donde se puede trabajar con virus y con patógenos y bueno, de los distintos usos. Uno de ellos es la elaboración de vacunas, que es una de las grandes preocupaciones hoy en día. Así que de esto y más estaremos platicando esta tarde con dos universitarias. Una de ellas es la doctora Laura Palomares Aguilera del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad, con quien ya habíamos conversado aquí en este espacio de la UNAM Responde, y también con la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, universitaria que actualmente ocupa la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Este es un proyecto de colaboración, hay mucho que platicar sobre la vacuna, sobre la elaboración de máscaras que utilizan los médicos, estos que están en la primera línea de emergencia para esta contingencia. Así es que si quieren hacer junto con nosotros este programa, pueden escribirnos a través de todas nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Y bueno, comenzamos este programa de la UNAM Responde, como siempre, con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde ya se han registrado 68,620 casos confirmados por COVID-19 y las entidades más afectadas son la Ciudad de México y el Estado de México. Vamos con este resumen en voces y cifras. A pesar de que estamos en un momento muy difícil porque estamos en la meseta, en lo más grave. A pesar de eso, todo indica que ya va a empezar el descenso, la mejoría. Habíamos comentado antes de COVID que en el Sistema Nacional de Salud, en su conjunto, había cerca de 98,000 trabajadores y trabajadoras de la salud en condiciones de contratación precarias. En cuanto a los precios de otros productos, afortunadamente el huevo y el pollo ya entraron a una etapa de producción más alta. Baja la producción de pollo y de huevo de diciembre hasta abril. Prácticamente todo el invierno se empiezan a recuperar en abril y ya en mayo tenemos una mayor oferta porque México es superavitario en pollo y huevo en estos productos y por eso el precio del pollo y el huevo ha venido a la baja. Vamos también a seguirnos preparando para el reinicio de las actividades productivas, para impulsar la actividad económica con cuidado para que no tengamos problemas posteriores, siempre apegados a los protocolos de salud. Por supuesto, todas las cifras que se generan en nuestro país, tanto de decesos como de casos confirmados, se suman a los números internacionales. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud afirmó que nuestro continente registra 3.33 millones de casos y casi la mitad son solamente en Estados Unidos. Vamos con un panorama de lo que sucede en el mundo con COVID-19. A nivel mundial, 5.4 millones de personas han sido infectadas con COVID-19 y más de 345,000 han fallecido. Estados Unidos suspende la entrada a cualquier persona que haya estado en Brasil en los últimos 14 días ante el aumento de casos en el país sudamericano. En Brasil, los casos han crecido exponencialmente y se convierte en el segundo país con mayor número de infecciones, registrando más de 365,000.
En Rusia, el número de infecciones sobrepasa las 350,000. México registra 884 muertes durante el fin de semana, elevando la suma a 7,394. En India, los vuelos nacionales se reanudan este lunes, un día después de que el país reportó un récord de 6,767 nuevos casos. En España, Madrid y Barcelona pasan a la fase 1 del plan de levantamiento de bloqueo trifásico. Japón levanta estado de emergencia nacional y se prepara para reabrir gradualmente. En Italia, los gimnasios y las piscinas vuelven a abrir, excepto en la región más afectada de Lombardía. En la capital de Ucrania, Kiev, se reanuda servicio regular del metro. Irán ha reabierto sus principales santuarios musulmanes chiitas, conservando las pautas de higiene y distanciamiento social. Sudáfrica reabrirá la mayoría de su economía el 1 de junio, manteniendo las medidas de seguridad sanitaria. Y como todos los días, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos ayuda a entender las cifras. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los números de México y una de las ciudades más afectadas de Estados Unidos como Nueva York? Escuchemos. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Comenzamos la semana con más de 70,000 casos confirmados en México y desafortunadamente cerca de 7,000 fallecimientos. También tenemos un reporte del Departamento de Salud de Nueva York, que es el centro de la pandemia en los Estados Unidos. Vemos que las personas muy jóvenes, de 4 a 17 años, prácticamente no hay fallecimientos. Entre 18 y 44 años de edad, en Estados Unidos, Nueva York, han fallecido aproximadamente 5%, pero en México, la cifra en ese rango de edad alcanza 13%. En Nueva York, entre 45 y 64 y 65 y 74 años de edad, han fallecido aproximadamente 20% en cada grupo. Esto es, no hay mucha diferencia en estar entre 45 y 65 años de edad en Nueva York. Pero en México, el grupo más afectado es de 45 a 64 años de edad. Casi la mitad de las personas fallecidas en México están en ese rango de edad. Personas mayores de 75 años han fallecido más en Nueva York y muchas menos en México. Entonces, COVID-19 es claramente una enfermedad que no afecta solo a las personas de mayor edad, y en México en particular es más grave en las personas relativamente jóvenes, entre 45 y 64 años de edad. Por favor, no se confíe, cuídese mucho y siga las recomendaciones para evitar ser infectado. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Pues sí, son muchas las cifras que han sido ocasionadas, muchas las muertes por un virus tan pequeño como el SARS-CoV-2, pero este virus que ha unido al mundo de distintas maneras también es una oportunidad de colaboración como la que hablaremos esta tarde, y es que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno de la Ciudad de México se unen para contrarrestar estos efectos, ya sea a través de la fabricación y el uso de mascarillas, pero también sobre la instalación de un laboratorio en donde se podría comenzar a fabricar una vacuna, y de esto estaremos conversando con nuestras invitadas del día de hoy, ambas universitarias. En primer término, la doctora Laura Alicia Palomares, Instituto de Biotecnología de la UNAM y líder académico del Grupo de Trabajo COVID para la UNAM. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rosa? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte de nueva cuenta. Han pasado varias semanas, pero seguramente hay mucho más de lo que tendremos que platicar. Y también saludo a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien es licenciada en Biología y maestra y doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, y que actualmente es la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la SECTEI del Gobierno de la Ciudad de México. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosa. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hablando de estas colaboraciones que resultan indispensables en crisis y en momentos como estos. Laura, habíamos platicado, como ya decíamos, hace algunas semanas, pero hoy la noticia es otra. Se habla de una colaboración donde el objetivo es tener un laboratorio donde se pudiera comenzar a trabajar con esta vacuna. Platícanos de esta nueva enmienda, cómo comienza y en qué proceso está.
Muy bien. Bueno, entonces debo platicar un poco de la historia, retomar en donde nos quedamos la vez pasada. Exacto. La vacuna que estamos desarrollando en el Instituto de Biotecnología va avanzando. Estamos iniciando la primera fase de evaluación en animales, que significa inmunizar pues nuestro modelo animal favorito, que es el ratón, pero lo que sigue, una vez que logremos pasar esta fase, es pasar a medir la eficacia en otro modelo animal. Hay una serie de modelos que se han propuesto. El que nosotros escogimos es el modelo del hámster, porque pensamos que este animalito pues nos va a ser fácil de manejar y lo que hemos leído en la literatura es un buen modelo. Para poder hacer la evaluación en esta etapa de la vacuna, requerimos vacunar a los hámsters y después enfrentarlos al SARS-CoV-2. Y esto no se puede hacer en cualquier laboratorio. Es necesario, como el viernes ya platicaron con mis colegas, tener instalaciones con el nivel de bioseguridad adecuado que garanticen que este virus no va a escapar y aparte, pues que el virus tampoco va a afectar de alguna manera a los investigadores que están trabajando en el estudio. Ni a quienes están trabajando dentro, ni evidentemente a la comunidad que está alrededor. En unos minutitos podemos retomar y recordar cuáles son estas características, pero me gustaría que la doctora Rosaura nos hablara de esta importante colaboración, porque, bueno, aunque es un trabajo que la UNAM inició desde antes de que comenzara esta pandemia, siempre es importante unir lazos y, bueno, contar con más recursos, porque es una necesidad grande y a problemas globales, pues soluciones globales. Doctora, platíquenos de esta colaboración y de cómo están los lazos entre estas instituciones. Sí, tenemos una serie de convenios con la UNAM desde antes, por supuesto, desde la existencia de esa secretaría que se creó recientemente llegada al gobierno la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos trabajo con la UNAM, además, no solamente de ahora, sino de mucho tiempo. Pero en este caso, cuando se anunció en la universidad la vacuna, la anunció el rector Graue, que se estaba haciendo una vacuna en la UNAM, ya nos habíamos reunido el equipo de Laura y el equipo de Sectei para ver cómo podríamos colaborar. Naturalmente, una función central de esta secretaría que encabezo es el apoyo del desarrollo científico en la ciudad. Eso es muy importante como una labor de esa secretaría. Pero en este caso en particular, cuando se inicia la pandemia, cuando se entiende que hay un virus provocando esa terrible epidemia, inmediatamente empezamos a localizar a los principales investigadores, tecnólogos de la UNAM y otras instituciones de la ciudad para ver cómo podíamos colaborar para organizar un apoyo a la investigación tecnológica y científica en estos temas. Y por supuesto, un proyecto central de la colaboración entre esta Secretaría y la UNAM es el que encabeza Laura Palomares. Porque es evidente que una de las principales funciones que tiene la ciencia de un país en este momento es elaborar una vacuna. Y nosotros tenemos una comunidad científica bastante madura de nivel internacional que puede hacerla y además colaborar con otros países, con otros laboratorios para tenerla lo más pronto que se pueda. Ese es el objetivo central, Rosa, el hacer una vacuna. Naturalmente, pienso que puede otros países que tienen muchos más recursos, sobre todo económicos, y también en laboratorios, etcétera, la podrán hacer más pronto. Pero nosotros lo tenemos que hacer. Tenemos que tener una vacuna hecha en México, porque además sería muy accesible para todos los habitantes de este país. De esto justamente quería preguntarles, hay ya noticias de otros países en Estados Unidos, en China, donde se trabaja ya con una vacuna. ¿Por qué la importancia de contar con este tipo de herramientas, con este tipo de tratamientos en nuestro país, aunque los otros, digamos, se hayan adelantado, siempre hay algo que aportar? ¿Y por qué es importante comenzar en el momento que sea para contar con esta vacuna? Laura, ¿tienes algo más que agregar sobre lo que decía también la doctora Ruiz? Sí, por supuesto. Es importante aclarar que el proyecto que nosotros tenemos es una plataforma de vacuna. Prácticamente es una vacuna en la que nosotros podemos intercambiar muy fácil y rápidamente un pedazo, un segmento, de manera que podemos generar vacunas contra distintos virus. De hecho, de la vez pasada que platicamos, iniciamos nosotros trabajando con los virus Zika y dengue. Y ahorita, pues la razón por la que pudimos avanzar tan rápido y ya estar en modelo animal, seguramente a nuestros
televidentes les parece muy lento, pero realmente ha sido un avance muy, muy rápido, es porque ya teníamos montado una gran parte del proceso de producción. Entonces, esta vacuna no queda en SARS-CoV-2. ¿Por qué es indispensable fabricar vacunas en México? Bueno, ya lo dijo Rosaura, pues porque deben estar disponibles para los mexicanos, pero más allá que eso, se trata de crear tecnologías habilitantes, plataformas en el país que nos permitan fabricar nuestras propias vacunas en el futuro mucho más rápido que lo estamos haciendo ahora, pero también sirve para también saber cómo se fabrican y asegurarnos de que al país están llegando vacunas de calidad, al nosotros tener la competencia técnica y científica de producirlas, porque no hay mejor manera de aprender algo que hacerlo uno mismo. Y precisamente teniendo como estos antecedentes, toda esta investigación, la infraestructura, uno de los pasos que se debe dar es contar con o habilitar a un laboratorio con las características que se necesita para un nuevo virus como el SARS-CoV-2. ¿En qué paso está? ¿En qué se está trabajando? ¿Cómo está esta instalación o esta adaptación del laboratorio que resulta indispensable? Y si nos quieren platicar cuáles son las características que se requieren. Sí, básicamente es importante aclarar que la vacuna con la que nosotros estamos trabajando no requiere un nivel de bioseguridad 3. Okay. Esta vacuna se puede fabricar en cualquier laboratorio porque utiliza una tecnología del DNA recombinante que realmente es nivel de bioseguridad muy, muy bajito, ¿no? De hecho, no tiene nivel de bioseguridad. Pero lo que sí se requiere, como mencioné, es evaluarla en estas condiciones de alto nivel de bioseguridad. En particular, pues la UNAM tiene ya laboratorios, como ya platicaron, nivel BSL-3, pero la instalación que requerimos en este momento tiene algunas peculiaridades. Alguna de ellas es que requerimos que haya animales adentro. Muchos de los laboratorios disponibles son laboratorios para realizar experimentos en cultivo celular, pero no necesariamente en animales. Rosaura. Lo que quisiera señalar es que la UNAM tiene las mejores instalaciones que hacen posible el realizar esta vacuna en la UNAM. Y lo que importa muchísimo es la colaboración entre todos. También el Instituto de Biotecnología tiene condiciones, han hecho ellos otro tipo de vacunas también, biotecnología me refiero, aquí está Laura, pero también, por ejemplo, biomédicas. Las facultades de química, la facultad de veterinaria, tienen también laboratorios donde se puede hacer este trabajo. Yo creo que para hacer las pruebas ya cuando se tenga una primera vacuna y se tenga que infectar a animales, contagiar a animales, como dice Laura, ahí sí se requiere ya un laboratorio de seguridad muy alta, porque razones obvias, si vas a meter a un laboratorio este tremendo virus tan dañino que es espectacularmente patógeno y contagioso, tienes que tener las condiciones adecuadas. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cuáles son esas condiciones. O sea, hay un adelanto ya grande en la UNAM en ese tipo de laboratorios. Insisto en esto, por eso estamos apoyando este proyecto. Pero también tenemos que garantizar que no podrá haber ningún contagio en un laboratorio de la UNAM. Pero eso se ha hecho siempre, hay una experiencia en la UNAM. Y entonces se ha trabajado con VIH, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, garantizar que eso no va a ocurrir, tanto inclusive con los aditamentos que tiene que tener el personal para trabajar ahí, como con la condición del laboratorio. Yo quiero insistir en un tema. Ya la UNAM cuenta con la tecnología idónea para avanzar en este proyecto. Y en lo que falte, vamos a colaborar conjuntamente la Secretaría de Ciencia de la Ciudad con la UNAM. Y entonces, este proyecto tiene una gran posibilidad de realizarse en un tiempo idóneo, ojalá lo más rápido que se pueda, pero sí, yo destaco ese punto, la UNAM tiene la capacidad y por eso queremos apoyar desde el gobierno de la ciudad a este y otros proyectos que tienen que ver con la epidemia actual. Inclusive también los proyectos de humanidades, hay que entender el problema no solo científico, clásico o la tecnología que hay que usar para mejorar toda la respuesta que se da a esta pandemia, sino también la parte de filosofía, de análisis sociológico. Bueno, la UNAM es una institución que es la más importante que tiene el país y que tiene también
un compromiso social muy grande, que cuando hay un problema inmediatamente entra en acción la UNAM, igual que otras universidades del país. Y que ha estado actuando justamente desde antes del inicio de esta pandemia. Y seguiremos conversando sobre todas estas otras colaboraciones en otros ámbitos y otros trabajos, pero para terminar este primer bloque me gustaría que las dos me hablaran, porque las dos lo mencionaron también, en cuanto al tiempo. Laura dice que se ha avanzado muy rápidamente y evidentemente en lo que todo el mundo piensa es tener una vacuna rápido, lo cual no sucederá ni en 1 ni en 2 semanas. En cuanto a procesos para esta elaboración, ¿de qué tiempos estamos hablando? ¿Cuáles son las etapas siguientes de esta vacuna? Bueno, una vez que ya tengamos, es importante tomar en cuenta que el desarrollo de vacunas es algo muy riesgoso. No me refiero riesgoso de que nosotros estemos en riesgo, sino a que son desarrollos que tienen una alta probabilidad de no llegar a un resultado positivo, ¿no? Entonces, simplemente, pues, un poco decir que hay que tener precaución cuando planeamos qué es lo que va a suceder. Básicamente por eso este proyecto está diseñado en lo que llamamos nosotros hitos, que son puntos de control en donde vamos a ver si proseguimos o no. Hasta el momento todo va muy bien. Si todo sale bien y los resultados en animales van muy bien, nosotros ya tenemos planeado el producir el material para evaluar en humanos y, como dicen mis colegas de la industria, en una estrategia agresiva pero posible, pues a mí me gustaría pensar que en 1 año vamos a poder iniciar pruebas clínicas, si todo sale bien. La verdad es que el avance ha sido muy bueno. Yo empecé a manejar tiempos más largos, pero ahorita yo pienso que en 1 año podríamos ya estar en pruebas en humanos. Pues tiempo muy considerable. Doctora Rosaura, ¿algo más que agregar sobre los tiempos y las formas? Yo creo que yo insistiría mucho en que México tiene que tener una vacuna, que a lo mejor se lleva más tiempo. Nosotros no tenemos las condiciones en la infraestructura científica que tienen otros países, pero sí tenemos la capacidad, las personas, que tal vez en un poco más de tiempo lo hagan. Pero me parece que debe haber un compromiso de hacer una vacuna en México. Y pienso también que el equipo de Laura está conectado con otros equipos nacionales e internacionales. Y entonces eso hace da una posibilidad de logro. Pero también el punto que señala Laura es un punto que siempre tenemos que tomar en la ciencia. Hay que tener toda la certeza de que los avances son los pertinentes y también saber cuando algo no se puede hacer. Y eso es parte de un trabajo científico, ¿no? Exactamente, digamos que es a prueba y error, y entonces es muy importante tener paciencia y hacer las pruebas necesarias para que cuando se llegue al resultado final, evidentemente lo que se busca es efectividad y no necesariamente urgencia. Pues muchísimas gracias a ambas, les pido unos minutitos, es momento de hacer una pausa. Aquí en la UNAM Responde seguiremos platicando sobre estos trabajos de colaboración y otras herramientas en las que ya se están trabajando, tanto en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Antes de hacer esta pausa, los invito a ver un avance de No Memes, una dosis de humor que hoy, recuerden, como todos los lunes, es más larga, en punto de las 9:15 de la noche, por supuesto, por TV UNAM. No se vayan. Si no te decides entre bailar, tocar un instrumento o clavarte en la tecnología, no sufras más. No Memes tiene la combinación perfecta de estas 3 opciones. Noticias, gadgets, consejos y el maridaje perfecto entre música y tecnología te esperan este lunes en TV UNAM. Y si te lo perdiste, tienes otro chance en su retransmisión el sábado a las 7:15 de la noche. Continuamos aquí en la UNAM Responde y como les platicaba hace unos minutitos, continúa en pleno el Festival El Aleph de Arte y Ciencia, donde podemos tener la opinión de más de 160 especialistas en una buena cantidad de actividades. Y enseguida les presentamos solamente una probadita de este festival que está dedicado a la enfermedad de COVID-19 y sus posibilidades. Es un placer estar charlando con ustedes sobre lo que ha pasado este fin de semana en el festival, sobre el origen de la pandemia, sobre la vida y sobre las posibilidades de medicamentos y estrategias sociales para contender con la pandemia.
El viernes tuvimos a Rafael Navarro hablando sobre las posibilidades de vida en Marte y las posibilidades de que existan microorganismos como virus en algún lugar abajo de la superficie del suelo marciano. El sábado tuvimos a Susana López Charretón hablándonos del posible origen de esta pandemia, cómo se transmite y los medicamentos y vacunas que se están desarrollando en el mundo. Posteriormente tuvimos a la doctora Adela Rodríguez, que nos habló sobre la vida de una mujer extraordinaria, Rosalind Franklin, que fue quien obtuvo experimentalmente la estructura de los ácidos nucleicos. El domingo tuvimos una investigadora china, su nombre es Wu Hongying, y ella nos habló sobre las medidas que se tomaron en China para contender los efectos de la pandemia y evitar que se dispersara pues, por toda China, lo estricto que fue el gobierno y la forma en la cual implementaron esta sana distancia, pero de una manera muy, muy estricta. Chu Fanglin, también de China, nos va a hablar sobre qué ha pasado en China en estos últimos 3 meses. Los dos pilares de la cultura son la ciencia por un lado y el arte por otro. De tal manera que juntarlos, hacer un puente que nos permita unirlos, como es este festival El Aleph, pues obviamente le da un sentido maravilloso al trabajo que está haciendo nuestra universidad. Entonces, no se lo pierdan porque yo creo que la información es muy, muy relevante para lo que estamos viviendo en este momento. Pues sí, el conocimiento y las reflexiones siguen girando, y para no perdernos en ese mar de posibilidades que nos ofrece Cultura UNAM, no solo con respecto al Aleph, nos enlazamos una vez más con Anel Pérez. Te escuchamos. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Le cuento que seguimos, por supuesto, en el Aleph, el Festival de Arte y Ciencia. Todavía tendremos hasta el 31 de mayo. Y en ese marco, como sabe, todas las disciplinas estamos haciendo puentes para entender desde el arte y hasta la ciencia nuestro quehacer. El Centro Universitario de Teatro nos invita a un experimento muy interesante. Escuche, se llama Verde Cruz o Los Últimos Lazaretos. Esta es una especie de experiencia de resiliencia, porque a partir del uso de la técnica de teatro documental conocida como verbatim, en la que se reproduce exactamente por parte de los actores las palabras y las formas de hablar de los entrevistados, se logra una expedición en búsqueda de los últimos vestigios de un dispositivo social del control bajo el cual los enfermos de la lepra vieron restringida su libertad, pero también su dignidad. Durante casi 100 años, la lepra, los leprosos y los lepresarios, según los testimonios, generan esta obra teatral. Esto estrena el miércoles 27 a las 20 horas. Búsquelo en las redes de El Aleph. En la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura hemos subido ya la primera entrega del número especial de Punto de Partida, que decidimos llamar Vivir en el Encierro. Quizás se recuerde que este material se recibe por convocatoria, una convocatoria que hicimos a las pocas semanas de Vivir en el Encierro. Justamente recibimos 146 propuestas, quedaron 60 colaboraciones de cuento, poesía, ensayo, artes visuales, entre las que recibimos fanzine, gráfica, animación, pero también crónica y dramaturgia. Y todas ellas hablan sobre cómo se vive o se sufre o se goza o se crea o se destruye, se modifica en el encierro. La Dirección de Literatura también continúa con el programa de Fabuladoras y su entorno los martes a las 6 de la tarde, y tenemos también las charlas de Historias desde la enfermedad. Ahora toca el turno a Laura Rojas para hablar de la rabia y su relación también con las enfermedades epidemiológicas. Así que si quieres saber sobre lepra, sobre rabia, tenemos mucho que hablar. Y aquí en TV UNAM tenemos hoy a las 17:30 horas el especial del 9º aniversario luctuoso de Leonora Carrington, con el programa Invocación Surrealista, Leonora Carrington. Este es un documental de Sandra Luz Aguilar Fernández con música del flautista Horacio Franco, que conmemora a la pintora surrealista a través de entrevistas a amigos y a familiares, y también a través de la voz de la propia Leonora, haciendo un recorrido por su vida y obra, pero sin duda también aborda sus pasiones y sus procesos creativos. Esto es todo por hoy. Yo lo veo mañana con más recomendaciones. Disfrute de El Aleph y quédese en casa.
El encierro también es una herramienta que nos permite echar a volar nuestra creatividad. Veamos qué nos preparó para esta tarde el equipo de No Memes. Los pueden ver este lunes en TV UNAM y también en YouTube. No olvidemos que durante esta semana el equipo de No Memes el programa de No Memes se transmite a las 9:45 por esta transmisión que estamos realizando en TV UNAM de El Aleph. Así es que hoy 9:45 de la noche. Y es momento de hacer una pausa. Antes los dejamos con información importante, esta importante y activa participación que está teniendo Fundación UNAM para ayudar a los médicos y con este programa de Equipa un Residente. Vamos con esta información y enseguida una pausa. No te vayas, esto es La UNAM Responde. Gracias a ti, la campaña Dona un Kit, Protege a un Residente entregó los primeros 4.500 kits de protección a los médicos residentes de la UNAM en el Hospital General de México. Gracias, Fundación UNAM. Gracias, UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Fundación UNAM. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fundación UNAM. Síguenos apoyando. Te necesitamos. Gracias, UNAM. Gracias, UNAM. Gracias por tu apoyo. Gracias a tu apoyo, seguimos trabajando. Dona en www.fundacionunam.org.mx. Hagamos juntos posible lo imposible. Qué gusto que continúen con nosotros en este que es el último bloque de la UNAM Responde, hablando con especialistas, con voces universitarias que no solo nos dan su opinión, sino que nos hablan del trabajo que están realizando desde distintos ámbitos para enfrentar esta pandemia. Así que retomamos la conversación con la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEC de la Ciudad de México, y también con la doctora Laura Alicia Palomares del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad. Doctora Rosaura, nos hablaba al final del bloque anterior de nuestra entrevista de la colaboración en distintos ámbitos. Platíquenos en qué más están trabajando en colaboración, por ejemplo, con la UNAM o con algunas otras instituciones para enfrentar esta pandemia. Bueno, en particular con la UNAM estamos trabajando también en la creación de una fábrica de cubrebocas N95 o mascarillas N95. Este proyecto es muy relevante porque todos sabemos la necesidad que hay de que los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras y otro personal de salud se protejan con una, en este caso con un cubrebocas que tenga una capacidad de filtrado muy alto. Y por cierto, no solamente sea la filtración, sino también el acomodamiento a la cara para que no haya ninguna posibilidad de que se introduzca aire por otras partes que no sean que el aire contaminado que no sea filtrado. Entonces, esta parte es muy importante, también la forma de las mascarillas. El material con el que se hacen estas mascarillas se llama polipropileno. Okay. Y el Instituto de Física y también el Instituto de Geofísica, los dos institutos, estuvieron revisando que los materiales cumplieran con ese requisito de filtrar partículas tan pequeñas como es el virus de COVID y otros. Entonces, eso se garantizó, que el filtrado fuera el adecuado, y entonces estamos usando ese material que fue aprobado por estos investigadores de estos institutos. Y bueno, después la forma, se le da la forma idónea, yo creo que la tienen ustedes, la forma de ahorita la vemos mascarilla las imágenes, doctora. Tradicional, digamos, que usan el personal de salud, y que hay un proceso de elaboración muy importante, que es, como pueden ver ahí brevemente, cómo se va desarrollando. Hay una parte en la que se tiene que esterilizar con rayos ultravioletas y se sigue para el empacamiento para entregarla a los médicos y médicas. Yo creo que la semana que entra podemos ya empezar a entregar. Es un proceso, ha sido muy rápido. La creación de esta fábrica
ya tomó 5 semanas. Quiero platicarles que la Facultad de Ingeniería tenía una fábrica que ya habían creado a partir de la incubación de fábricas que se hace en la UNAM, y entonces ellos se nos acercaron para decirnos que podían hacer una producción grande de los cubrebocas que se requieren para la atención a esta enfermedad, y empezamos a trabajar juntos, la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, y los institutos que ya mencioné de Física y de Geofísica. Entonces, entre todos, hicimos el proyecto. Aquí también tenemos a tecnólogos, particularmente un subsecretario de Tecnología, Bernardo Rosas, que se integró al equipo, y entre todos hicieron el diseño, le escogieron los materiales, ya expliqué un poco cómo, y la fábrica ya está instalada, ya está produciendo, pero los primeros mascarillas que ha producido se están probando actualmente en los institutos nacionales de nutrición, el INER también, y en los hospitales de la ciudad. Para los médicos lo están probando para detectar que no haya ninguna falla. Como les decía, no solo en el filtrado no hay problema, pero sí en el acomodo, en las cintas que se tienen que poner de una manera idónea, etcétera. Entonces, yo creo que ya está prácticamente terminado con las correcciones que nos han hecho los que los van a usar, los que saben de que los tienen que usar un tiempo largo y que tienen que tener las condiciones adecuadas para su protección y también que sean cómodas. Entonces, todo esto lo estamos haciendo y es un trabajo interdisciplinario, como pueden ver, y yo creo que la fábrica ya empieza la producción masiva la semana que viene. Sí, nada más para terminar con ese tema, efectivamente, se dice muy fácil, hemos platicado aquí con los investigadores responsables de este tipo de mascarillas, ellos ya platicaron, como bien nos lo dice, o investigaron sobre los materiales, sobre los procesos de elaboración, y el paso siguiente es la producción, que nos dice ya está en camino, ya está iniciada. Cuando estas pruebas se realicen para comprobar su efectividad, tanto de elaboración como de colocación, ¿cómo se distribuyen o cómo está pensado, a quiénes serán distribuidos, cómo serán entregadas estas mascarillas, doctora? Primero, por supuesto, vamos a atender las necesidades de los hospitales de la ciudad, tanto locales como federales. Y yo creo que la primera producción la tendremos que repartir de una manera equitativa y ir aumentando la producción hasta cubrir las necesidades de la ciudad, y luego pensar en por supuesto, contribuir con otras ciudades del país, y también cuando tengamos una producción adecuada para países que también requieren de nuestro apoyo. ¿Hay alguna cantidad de mascarillas en las que se esté pensando, doctora, y cómo se distribuirá? Hay que decirlo, esto me parece importante, solamente es para el personal médico, no es para la ciudadanía en general. ¿Hay alguna cantidad en la que se esté pensando? No, es solamente para personal médico, es solamente para médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que estén trabajando en COVID, incluso para ellos porque hay otras personas que trabajan en hospitales que no requieren este nivel de protección. Okay. Es para ellos y ellas en esta etapa. Ahora, también es importante que les comente que estos mismos institutos, facultades, están trabajando en un material, están buscando materiales para que la gente se pueda hacer cubrebocas. Cuando va a empezar la nueva normalidad, que vamos a tener que salir, vamos a empezar a activarnos cuando diga el gobierno federal y el gobierno local, y entonces la gente tiene que estar protegida. Yo soy de las que favorezco mucho la utilización de cubrebocas, evidentemente conociendo cómo se deben usar, porque se ha señalado, bueno, la gente no lo sabe usar, pero la gente puede aprender. Y entonces en el transporte público, en determinados lugares, es importante el uso de cubrebocas. Y estamos haciendo un modelo que lo pueda hacer la gente, que lo podamos hacer también en una producción nosotros, pero que la gente lo pueda hacer, y los institutos de geología de geofísica y de física han determinado que si se hacen cubrebocas con 3 capas, cubrebocas caseros, digamos, con 3 capas de poliéster, que este es un material con un tejido muy cerrado,
y con 3 capas se pueden hacer cubrebocas que puedan ser de uso común. Pues estaremos platicando de esto, doctora, porque es importantísimo. Pero sería muy importante hacerlos para la gente en general, ¿no? Sí, y además pues debemos acostumbrarnos y además aprender a utilizarlos porque esto será durante un tiempo indefinido. Y bueno, Laura, regresamos contigo para hablar de este laboratorio. Está a tu cargo donde se trabaja ya en esta vacuna en la que tú estás, por supuesto, completamente involucrada. Es importantísimo, nos decías, tanto el equipo para trabajar, el personal que está ahí trabajando, contar con los protocolos de seguridad, pero me parece importante para ir cerrando esta conversación la responsabilidad que implica para ti como investigadora, como universitaria, como científica, atender y reaccionar positivamente ante una emergencia de salud como la que estamos viviendo. ¿Qué implica para ti y cuáles son los retos? Bueno, básicamente este esfuerzo no se puede hacer solo y yo creo que el reto más importante pues es colaborar, y creo que este ejemplo del apoyo de la SECTEI es ideal para mostrar que solo no se puede hacer ninguno de estos proyectos. Y como bien dijo Rosaura antes, pues no es solo mi laboratorio. Yo no soy experta en el manejo de animales en nivel de bioseguridad 3. Estamos colaborando con otros compañeros universitarios con los que hemos estado platicando y así iremos sumando más gente al proyecto conforme pues se vaya necesitando. También, como dijo Rosaura, pues no solo de la UNAM, sino también involucraremos científicos, pues no solo mexicanos, de otras instituciones en Ciudad de México, pero también el resto del país e incluso del resto del mundo. Entonces, digamos, el reto, pues obviamente es mantener a todos seguros. El motor finalmente de mi laboratorio son los alumnos. La realidad es que ellos son los que están día a día en el laboratorio, incluso en este momento haciendo experimentos, y ellos pues toman siempre el riesgo de estar allá, siempre muy cuidados, siempre guardando su sana distancia, con su equipo de protección, pero ellos siguen trabajando en el laboratorio. Entonces, lograr hacer eso sin comprometer su seguridad, digamos, es la limitante en este momento, pero una vez más, repito, el sentir el apoyo de la SECTEI, pues básicamente ayuda a poder ver que no es un esfuerzo aislado, que es un esfuerzo integral, y esto sin duda incrementa la posibilidad de poder beneficiar a la población. Laura, además de estos esfuerzos y el trabajo que se hace todos los días, me parece importante, solamente para terminar, ¿qué lineamientos se siguen? Nos decían ya, la UNAM cuenta con un laboratorio de este tipo, la investigación, digamos, que ya se estaba haciendo, pero es importantísimo dirigir a los objetivos que se tiene, que en este caso es el virus del SARS-CoV-2, lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, o qué tipo de medidas se deben seguir estando en esta fase. Sí, bueno, tanto la Organización Mundial de la Salud como otras organizaciones internacionales han establecido lineamientos claros para este tipo de laboratorios, que como ya platicaron el viernes, pues incluyen una serie de medidas de contención. Por ejemplo, que el laboratorio debe estar aislado, no puede estar en un lugar con alto tránsito. Todos los desechos se deben manejar con cuidado para asegurarnos de que no se está liberando ningún virus. El personal debe tener el equipo de protección adecuado que asegure que no tiene contacto con algún material infeccioso, y eso se logra utilizando equipo especializado que está disponible comercialmente, que está ya en la universidad, como bien mencionó Rosaura, y también algo importante es mantener a los animales con los que vamos a estar trabajando aislados del ambiente y asegurarnos también pues que ellos pues también tengan el mejor cuidado posible. Y eso también se hace con equipo especializado que también está disponible en la universidad, en distintos institutos y facultades. Pues muchísimas gracias, doctora Laura Alicia Palomares, del Instituto de Biotecnología de nuestra universidad, por este trabajo, por esta plática, y seguramente estaremos de nueva cuenta en algún otro momento platicando sobre los avances en este tema. Así que muchísimas gracias por estos minutos aquí en la UNAM Responde. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI, pues muchísimas gracias también por estos minutitos, y no sé si gusta terminar con alguna idea, con algún comentario final, doctora. Mira, siempre he dicho que este país no sería el mismo si no tuviéramos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en este momento, y lo mismo también el Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB,
la UAM, etcétera, estamos trabajando en colaboración para buscar la mejor manera de atender esta epidemia y salir adelante lo más pronto posible. Además, tenemos que ir preparándonos para una reactivación y también estamos trabajando en ello. Gracias a la UNAM y a todas las universidades del país por el apoyo que están dando en estos momentos. Pues muchísimas gracias a ambas, doctora Laura Alicia Palomares y doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. La universidad siempre tiene mucho que decir y mucho que hacer, y más en momentos de emergencia. Son pues algo así como los focos que debemos seguir en distintos sentidos. Muchas gracias por su participación aquí en la UNAM Responde. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias. Y seguimos aquí en este espacio de nuestra universidad hablando precisamente de este llamado regreso a la normalidad, qué actividades se pueden o no hacer a partir del 1 de junio. El equipo de Entrendi nos preparó una gráfica de cómo seguir y leer este semáforo de reinicio a las actividades. Después de 51 días en cuarentena, el gobierno federal presentó el plan para reactivar las actividades de la llamada nueva normalidad. La estrategia se plantea en un semáforo que señala con los colores rojo, naranja, amarillo y verde cómo se irán retomando las actividades económicas y sociales en los diferentes municipios de México, tomando en cuenta el número de contagios de COVID-19 en cada zona. La idea principal es que la nueva normalidad sea a través de un regreso escalonado y ordenado. El protocolo señala medidas de salud pública y del trabajo, actividades laborales esenciales y no esenciales, espacios públicos abiertos y cerrados, personas vulnerables y actividades escolares. Cuando un estado o región está en color rojo, que es el máximo de alerta sanitaria, como lo estamos en estos momentos, solo podrán realizarse actividades de minería, construcción y fabricación de autos con grupos muy reducidos y atendiendo las medidas de sana distancia. Al pasar al color naranja, que en este caso indica alto, podrán hacerse actividades esenciales y en menor medida las no esenciales, con un máximo cuidado para los trabajadores y vulnerables. El semáforo en amarillo o intermedio indica que las actividades de minería, construcción y la industria automotriz regresarán a una nueva normalidad cada vez más abierta, siempre en atención a protocolos estandarizados que se darán a conocer. También se empezarán a abrir espacios públicos cerrados como museos e iglesias. Las personas vulnerables pueden volver a sus actividades con un cuidado medio. Finalmente, en el color verde o cotidiano, se abrirán los espacios públicos, tanto los cerrados como al aire libre. Se reanudarán actividades escolares y de esparcimiento y la actividad económica plena. El color de semáforo para las actividades por región se actualizará cada semana. Las autoridades del gobierno irán dando a conocer el mapa de cómo están las condiciones de la pandemia en el país. El próximo 1 de junio entrará en vigor el semáforo de esta nueva normalidad. Hemos dicho aquí muchas veces que hay muchísimas personas que no se pueden quedar en casa, pero no hemos hablado de esas que sí buscan un hogar, un techo para pasar la noche, para tener algo que comer, para pasar esta contingencia, para pasar esta cuarentena. Hoy Flavio Florencio nos presenta la primera parte de una investigación que realizó sobre una persona en situación de calle que busca un refugio y las dificultades a las que se enfrenta. Vamos a verla. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es una cápsula muy especial. Hoy no me tuve que ir muy lejos, prácticamente lo único que hice fue bajar las escaleras de mi edificio porque soy el vecino de La Comar. La Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Es un lugar que yo veía y notaba que había filas larguísimas antes de la pandemia, y durante la pandemia lo que estaba notando es que había mucha gente que dormía en la calle, ¿no? Esperando que abriera. La Comar abre de lunes a viernes. Estas personas se llegaban un viernes, tenían que esperar hasta el lunes para ser atendidos y ser derivados a un albergue. Pero claro, tenían que pasar todo un fin de semana en la calle. Este fin de semana conocí a un chico cubano que estaba durmiendo en la banca. Me acerqué a él, le pregunté su situación, empezamos a platicar, me contó toda su vida. Por obvias razones de seguridad no puedo mostrar su cara, y me quedé muy preocupado por la situación que viven estas personas a la intemperie. Entonces me comuniqué rápidamente con Andrés Ramírez. Andrés Alfonso Ramírez es el coordinador general de La Comar en México, y hoy quiero hablar de esta cápsula. Quiero contarles un poco lo que me dijo Andrés, quiero contarles un poco lo que me dijo este chico cubano que he conocido, y es una cápsula también muy especial porque vamos a tener una segunda parte para darle un seguimiento.
hasta que no abra mañana. Sí, eso fue lo que explico ahí, que tengo que esperar esta mañana. Hablé con en internet, encontré un hotel que queda aquí como a 5 cuadras. Y ese sí te dejan entrar. Y mañana tú ya... Sí, mañana vengo para acá para eso. Mañana entonces vengo temprano para acá, a las 9, 8 de la mañana. 10 minutos para las 9 de la mañana. Bueno, Andrés, muchas gracias por tomarme esta llamada. Sé que los molesté en un día domingo. Nosotros como ciudadanos, yo como vecino de la Comar, ¿me puedo quedar tranquilo que esa persona no va a volver a la calle? Yo creo que sí, nosotros tenemos que buscar que esa persona no vuelva a la calle. Eso es muy importante. Y más ahora es una situación de riesgo muy grande. Porque además ya se convierte en un solicitante en la condición de refugiado que tiene que estar bajo la protección del Estado mexicano, y por eso al registrarse y él decirnos que no tiene dónde quedarse, tenemos que buscarle un albergue. No todos están en esa condición, hay mucha gente que llega y ya tiene un lugar donde quedarse, pero quienes no tienen un lugar donde quedarse, de inmediato los enviamos a nuestra dirección de atención y vinculación, aquí en esa misma dirección de la Comar, y ahí se les hace una entrevista también básica, pero más bien abocada a las cuestiones de las necesidades que pudieran tener. Hay gentes, ahorita tú estás hablando de los albergues, pero hay otro de los temas recurrentes y de gran importancia, es el tema de salud. Hay gentes que el tema principal no es el albergue porque tiene dónde quedarse, pero tienen la necesidad urgente de una atención médica, o aún más complejo, hay casos en los que las personas tienen algún tipo de necesidad de atención en materia de salud mental, y también lo referimos a clínicas especializadas para esos efectos. ¿Hay alguna manera legal que yo pueda rastrear qué ha sido de la vida de esta persona? Yo creo que tú estás en libertad como documentalista, y creo que es una tarea muy importante la que desarrollas, de darle seguimiento a qué pasa con la persona, porque me interesa mucho. O sea, a mí me interesa, así como a ti te interesa, a mí también me interesa mucho saber qué fue lo que pasó. Este es un caso concreto, tú no tienes la capacidad de seguir a todas las personas. Desde luego, el tema del refugio es un tema muy penoso, con mucha precariedad, con mucha dificultad, pero bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de ayudarles en la medida de nuestro posible a las personas. Y la labor que tú haces me parece importante. Y si tú llegas a detectar cualquier cosa al respecto de esta persona, me gustaría mucho mantener el contacto y que tú nos hicieras saber para ver de qué manera podemos ayudar. ¿No existe la posibilidad de que ustedes, los fines de semana que no atienden, estas personas puedan tener también atención, que no tengan que dormir en la calle? No se pensaba qué tipo de ayuda se les puede brindar, si por ejemplo se les puede dar un teléfono donde sepan que pueden ir a comer a un lugar, que puedan encontrar un refugio por lo menos ese fin de semana, porque evidentemente la situación humanitaria es muy compleja y también pueden llegar niñas, pueden llegar mujeres que pueden quedarse a la intemperie todo un fin de semana, ¿no? O sea, es muy peligroso no solamente para su seguridad, sino también para su salud. Mira, el trabajo que tiene la Comar es muy grande y tiene un horario y se trabaja de lunes a viernes. Desafortunadamente hay gente que pues cae entre bastidores, son la minoría, y que puede llegar a buscar la atención el fin de semana. La verdad es que yo no había sabido, primera vez que se me comunica esto, que lo estás comunicando tú, así es que es un asunto que no hemos visto, pero bueno, tomo nota de este asunto para ver qué es lo que podemos hacer. Vale, muchas gracias Andrés, estamos en contacto para darle seguimiento a este caso. Un abrazo. Cómo no, que estés muy bien, gracias a ti. Te hice un mapita para que puedas ir. Entonces, va de vuelta. Aquí, para allá, a la derecha, 2 cuadras. No, mañana estoy aquí a las 8 de la mañana sentado. Que se me cuida. Muchísimas gracias, agradecido. De nada. Mañana nos vemos entonces aquí temprano. Sigue tempranito. Dale, cuídate.
Pues esperamos la segunda parte de esta historia de Flavio Florencio y la situación de las personas en condición de calle para el próximo miércoles. Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerden que durante toda esta semana la programación de TV UNAM a partir de las 6 de la tarde, de las 6:30 de la tarde se recorre, a las 6:30 todos los días se transmite una de las actividades de El Aleph y por lo tanto toda la programación se recorre 30 minutos. Por ejemplo, la UNAM Responde se transmite durante toda esta semana a las 7 de la noche y por supuesto mañana completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde. Así que tenemos una cita, nos vemos mañana. Adiós.